bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, gracias. Queremos conversar contigo acerca de esta gran reforma que se habla. Se ha anunciado, por ejemplo, dar una nueva mirada, ¿no es cierto?, al sistema privado de pensiones en el Perú, cómo es que funciona. ¿Y cuál sería esa gran meta para mirar a otros ejemplos, de pronto Chile, y generar que la población esté contenta con su fondo personal de ahorro de pensiones? Sí, bueno, ahora justo la coyuntura, ¿no? Nos habla de que hay muchos problemas en el sistema de pensiones de Perú. No solamente el sistema privado, sino el sistema nacional. Que ha colapsado, señala, Exacto. ¿no? Es un sistema de reparto que todavía existe, hay muchas personas que todavía se afilian ahí, que tienen pensiones ahí, y también está el sistema privado de pensiones, que es el que se basa sobre AFPs. Entonces muchas veces hablamos del sistema privado, pero también está el sistema nacional, y es un sistema muy importante. Entonces ahora se está hablando de hacer una reforma global, integral, que abarque los dos sistemas, ¿no? El público de reparto y el privado, que es el de AFPs. En Chile, por ejemplo, existe solamente o principalmente el sistema privado que se basa en AFPs, y la semana pasada, como bien dijo usted, ha habido una gran cantidad de personas que han salido a la calle, han tomado la calle, porque de alguna manera están hartas, ¿no?, de las AFPs del sistema privado de pensiones que existe en Chile. Y que además una de las quejas principales, fíjate, sería, Javier, que se recibe las utilidades o las pensiones incluso inferiores al sueldo mínimo. Sí, exacto. Hay mucha gente que va a tener pensiones que van a ser la mitad del sueldo mínimo. La gran mayoría no va a obtener una pensión que sea igual al sueldo mínimo. Entonces la gente salió a manifestarse. Porque el gobierno, si bien chileno ha hecho un par de comisiones grandes de reforma en el 2008 y ahora en el 2015, aún no se sienten, ¿no?, los efectos de estos grupos de trabajo, ¿no? Sobre todo en el último grupo de trabajo, la presidenta Bachelet aún no ha decidido hacer la reforma, ¿no? Hay un grupo que ha dado 3 opciones de política, pero aún no hay una opción ejecutiva, ¿no?, sobre qué política tomar. Y la gente, bueno, la gente se expresa, ¿no? La gente se siente abusada. Y esta marcha ha sido multitudinaria. Exacto, incluso, en ¿no? 40 ciudades de Chile. Exacto, no ha sido poca cosa. No, Así que no. estamos mirando un ejemplo, digamos, un modelo para bien o para mal. ¿Cuál sería el gran cambio? ¿Qué necesitaríamos en el Perú? Bueno, en Perú el problema es que yo creo que no deben existir dos sistemas compitiendo. Tenemos la gente que va al sistema nacional y otra gente que va al sistema privado. Y un sistema de reparto... ¿Por qué decimos que la ONP ha colapsado? Sí. Bueno, lo que pasa es que no hay suficiente cantidad de aportantes para pagar las pensiones que prometen. Como es un sistema de reparto, yo pago las pensiones de los pensionistas con las contribuciones de los trabajadores. Pero no hay suficientes trabajadores para hacer eso, o no tienen un ingreso muy alto para hacer eso. Entonces el Estado tiene que poner plata. Ese sistema no puede continuar así. La idea sería juntar ambos sistemas. No es lo que yo de alguna manera siempre he propuesto, ¿no? Juntar el sistema privado y el público en uno solo. ¿Y cómo sería la distribución en estos casos? Hablemos, por ejemplo, de las pensiones de los jubilados, que es un descontento bastante notorio, ¿no? Sí, lamentablemente el sistema privado no ofrece una pensión mínima. Tú te jubilas con las contribuciones que realizas durante toda tu vida laboral. Si ganaste poco o estuviste desempleado mucho tiempo, tu pensión va a ser bajísima. Al menos en el sistema nacional, el sistema público te da una pensión mínima. Entonces la idea sería tener una pensión mínima para todo el mundo, ¿no? Siempre y cuando cumplas algunos requisitos. O por poner, digamos, un poco tener la regularidad, podríamos decir, creo que se llama así en las AFPs, ¿no? Se han dado cambios en el Perú, ¿no es cierto?, con las leyes, el tema del retiro del 95,5%, el restante de salud, el retiro de un monto para el tema hipotecario por primera vez. ¿Cómo ves estos cambios? ¿En qué perfeccionaríamos estas modificaciones? Estos cambios son terribles, ¿no? Son un paso para destruir el sistema de pensiones, ¿no? Al margen de que sea sistema privado, público, FP o Estado. No fue acertado, por ejemplo. No, son medidas populistas, obviamente, ¿no? Que buscan, no solucionan el problema de no tener pensión en el Perú, que es un problema grave, ¿no? Y ahorrar para tu vejez, ¿no? Tener una vejez digna. Exacto, no sabemos estas personas que retiran su fondo en qué lo van a gastar bien, lo van a perder a los días, tal vez, ¿no? Entonces es una cosa... ¿Está bien la ecuación y la medición en cuanto a la esperanza de vida en el Perú? La esperanza de vida en el Perú, bueno, es una pregunta bien técnica, ¿no? Hay muchas formas de medirla, pero yo diría que en general está bien medida para lo que se necesita. La esperanza de vida más o menos es de, para un hombre, cuando llegas a los 65 años vas a vivir 20 años más si eres hombre, si eres mujer vas a vivir 22 años más. Te pregunto esto porque en las leyes peruanas y en las modificaciones se contempla este aspecto y ciertamente alguna ventaja para las mujeres, ¿no? No, las mujeres viven más, es una cuestión genética, es una cuestión biológica. Como viven más, entonces sus pensiones son más pequeñas. De alguna manera eso es injusto, ¿no? En otros países se les trata de compensar un poco más, porque las mujeres viven más tiempo,
salen del mercado laboral más veces porque tienen hijos o están más periodos en la casa. En Chile, por ejemplo, a la mujer le dan un bono por cada hijo nacido. De esa manera, su pensión va a ser un poquito más grande, ¿no? En Perú aún existe ese debate. ¿Y podría existir? Ya que miramos el modelo chileno, por supuesto. ¿sería ese uno de los cambios? O de los... Sería un cambio importante, interesante, pero no es el principal cambio que debería haber. ¿Cuál sería ese principal que tú recomendarías? La capitalización individual, que es el sistema FPs, no es la panacea, no es un sistema que nos va a resolver los problemas para nada. Necesitamos de alguna manera traer elementos de solidaridad del sistema de reparto y ponerlos ahí, porque si no siempre vamos a tener la pensión que vamos a acumular con nuestros salarios bajos, si vamos a estar desempleados. En un montón de años. La jubilación anticipada, ¿cómo ves tú esta figura de la jubilación anticipada, la famosa reja también? ¿Cómo funciona? ¿Debería perfeccionarse mediante qué medidas? La idea de la jubilación anticipada en principio es buena porque hay personas que ya no pueden emplearse o están incapacitadas, pero hay un abuso. Esa ley se creó de una manera temporal por 1 o 2 años y cada año se ha ido prolongando. Es decir, lo que era temporal se vuelve permanente. No, depende de cuánto fondo hayas tú alcanzado, ¿no? Pero también yo diría que eso podría revisarse eventualmente, ¿no? Y en esa revisión que tú señalas, ¿no?, de carácter técnico, ¿cómo es que funciona en otros países? Porque puede ser que tú, al momento menos esperado de tu vida tengas una emergencia verdaderamente y requieras tu jubilación anticipada. Sí, en general, por ejemplo, en países europeos la jubilación es a los 65 años y te puedes retirar anticipadamente a los 60, 62. Si haces eso, pierdes tu pensión, el valor decrece, ¿no? Porque no estás aportando lo suficiente. Esa es la solución. La otra solución es que... Pero eso pareciera algo injusto, ¿no? Depende, ¿no? Porque si tienes una situación de invalidez, por ejemplo, entonces tienes una pensión de invalidez que generalmente o enfermedad terminal. También existe. Generalmente tienes un seguro de salud que te va a cubrir ese tipo de cosas, ¿no? Pero es algo que puede darse, puede crearse incluso una tabla de mortalidad especial para esos casos también, ¿no? Que en otros países se utiliza. Se ha utilizado. Sí. Ese es un poco el tema, ¿no? Mirar modelos que verdaderamente logren un poco que la gente no esté tan descontenta con el sistema, ¿no? Se habla que efectivamente el dinero que mueve las AFPs, algunos especialistas han dicho este sistema o modelo de carrusel con el dinero hace que solamente se enriquezcan las propias aseguradoras de fondos de pensiones, más no el aportante. Las utilidades de las AFPs nunca bajan, siempre están creciendo, creciendo. El fondo del afiliado va creciendo, bajando, dependiendo de la marcha del mercado de capitales. Por eso, lo que sucede en Chile es bien importante, porque en Chile el sistema privado es el mismo que ocurre aquí, se basa en AFPs. Y luego de 35 años de existencia, se ve que no da, que las pensiones que van a ofrecer no tienen nada que ver con lo que prometieron, ¿no? Ayer en una reunión interesante con un excomisionado de Chile, él nos comentaba que en el 90 se promocionaba que el sistema iba a ofrecer 100% de pensión, de 100% de tasa de reemplazo, es decir, tu pensión iba a ser igualita a tu salario. Y ahora no. Ahora eso sería algo revolucionario, ¿no? Sí, que en el Perú podríamos pensar algún día en tener algo así. No, con un sistema así no se puede. No se puede. ¿Por la BNP? ¿Por la existencia de estos dos en paralelo? No, en realidad es por el mismo diseño, porque el sistema de FPs, lo que tú aportas es para tu cuenta y eso va a ser igual a tu pensión. No hay ningún sistema de solidaridad. Las personas de bajos ingresos van a tener siempre pensiones chiquitas. Además que no todo el mundo tiene una AFP. Dicho sea de paso, o sea, ¿en qué porcentaje estamos, por ejemplo, en el Perú? Porque esto va de la mano de un concepto de pensar en tu futuro, de un concepto a largo plazo. No todos lo tenemos, ¿no? Y claro, desafortunadamente el Perú tiene un mercado informal muy grande. Hay mucha gente que no está afiliada a ningún sistema, incluso no tiene seguro de salud. Más o menos 40% de la población económicamente activa está afiliada o a la AFP o a la ONP, ¿no? Entonces ahí todavía hay un tema muy importante que trabajar y si es que se hace una reforma importante en Perú, tiene que tocar ese tema necesariamente. Es que este tema va de la mano sin duda del aspecto laboral, ¿no? De la informalidad de las empresas también, sin lugar a dudas. Exacto, empresas y los trabajadores, los independientes también, ¿no? Que no están obligados a cotizar. Pero tú me mencionabas que estás constantemente destacando, ¿no es cierto?, una serie de cambios y de mejoras. ¿Cuál sería esa mejora tan importante que requeriría esta política del sistema privado en Perú? La seguridad social tiene un montón de principios importantes y tal vez para mí el más importante es el principio de solidaridad. Es decir, la gente joven apoya a la gente mayor, los sanos apoyan a los enfermos. Pero así pasa casi en todo el mundo. Pero no el sistema de FPs. En el sistema de FPs yo tengo mi plata y yo construyo mi pensión yo mismo.
no ayuda a nadie, nadie me ayuda a mí. Entonces yo quiero que, para mí una reforma importante sería recuperar ese principio de solidaridad e insertarlo en ese sistema de FPs. Y el concepto del subsidio Es eso. del Estado también, ¿no? Claro, el Estado tiene que subsidiar el Sistema Nacional de Pensiones porque no da. Los contribuyentes no ganan suficientemente para pagar las pensiones de los actuales. Aparte que hay una serie de conceptos, ¿no? La invalidez, la enfermedad terminal, el tema de, por ejemplo, ahora hay un concepto nuevo en el Perú que para mucha gente fue interesante y fue aplaudido. Muchos congresistas incluso se oponían también, recordemos, al tema del retiro adelantado para tu primera vivienda, el 25%, Sí, concretamente. Sí, es una medida populista, no debió darse. Eso va a conducir a la destrucción del sistema de pensiones. ¿Y ese 4,5 que queda del 95,5 de salud, qué te parece? Me parece, voy a decirlo así, pero me parece una payasada, porque ¿a quién se le puede ocurrir a darle un fondo tan grande en este momento de salud? En unos años ese aporte de salud debe subir, pero esa gente que ya contribuyó su 4.5 no se le va a poder cobrar más. Pero sin embargo, salud no estuvo de acuerdo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Realmente todas las medidas que ha dado el Congreso últimamente son populistas, no son técnicas, ya no se cobran tampoco contribuciones sobre las gratificaciones, ese es un forado para salud, el otro forado es este también que crearon, ¿no?, los congresistas del Congreso pasado. Claro, el gran reto también seguramente de las AFPs, que son corporaciones pues privadas de administración de tu dinero, de tus pensiones, el gran reto es que la gente esté contenta, que se sienta convencida que ahorrar o que pensar en tu vejez en una AFP es positivo. Claro, el objetivo de un sistema de pensiones, sea cual sea privado o público, es dar una pensión digna. Si la gente no tiene una pensión digna, es obvio que va a estar descontenta, que no va a confiar en el administrador. Las AFPs, digamos, todo el tiempo han estado ganando, pero nunca han estado perdiendo, al igual que el afiliado, ¿no? Y tampoco van a recibir... El afiliado es el que recibe finalmente la pensión baja, no la AFP. A lo que decíamos antes, ¿no? La AFP no pierde. El sistema, ¿cuál es el porcentaje del movimiento económico de las AFP, por ejemplo, en el Perú? No, el fondo que manejan es bien grande y realmente contribuye al ahorro nacional. Es interesante tener un sistema privado de pensiones porque mueve capitales, mueve inversiones. Pero ese no es el objetivo principal del sistema de pensiones. El objetivo principal es tener una pensión digna y eso no se está logrando, desafortunadamente. También te decía hacer incidencia en el aspecto laboral, en la formalidad laboral, sí, en la situación económica de los trabajadores, en la flexibilidad. Sí, esas son políticas laborales que son necesarias, se tienen que implementar, ¿no? Pero son políticas de largo plazo. Recuerdo que cuando entró, por ejemplo, Hábitat, ¿no? Un poco se rompió el monopolio, que ese es otro de los grandes daños que le hacía al sistema privado de pensiones. No bastó. No basta, porque para mí el problema no está en la competencia de las AFPs. Ese no es el problema. Perfecto. Bueno, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, a nuestro invitado Javier